Quiero darle la bienvenida otra vez a nuestro estudio, la serie de los básicos. En el transcurso de esos estudios hemos visto cosas bastante importantes, tanto en viendo la naturaleza y agarrándonos confianza que Dios sabe lo que está haciendo. Es un Dios sobre todo. Y hemos ido viendo los básicos en cuanto a la moralidad, a la manera de vivir, en cuanto a amor, misericordia y otros temas así. Hoy, bueno, básicamente la mayoría de nuestros estudios han salido de las escrituras mismo. Hoy quiero variar un poquito porque quiero tocar una leyenda que probablemente no es leyenda, pero porque ha sido transmitido sobre el tiempo nada más por una historia vocal, según lo que entiendo. No estamos seguros si todos los puntos están perfectamente guardados, pero aún siempre yo veo en esa historia la mano de Dios. Entonces, hoy queremos tocar otro punto bastante importante en nuestros básicos. Pero primero, como siempre, tengo aquí un dicho por un greco sabio, Epictetus, difícil decir sus nombres. Dice: la felicidad y la libertad comienzan con una comprensión clara de un principio. Algunas cosas están bajo tu control y algunas cosas no lo son. Entonces, llorar por las cosas que no podemos cambiar solo es malgastar nuestra energía y tiempo, por decir. A veces tenemos que hacerlo, pero por la mayoría del tiempo es mejor enfocar nuestro tiempo en lo que sí podemos cambiar. Porque si yo cambio lo que puedo, entonces voy a ser mucho más feliz en mi vida. Pero si siempre estoy enfocando en aquellas cosas que yo no puedo cambiar, entonces siempre voy a estar viviendo infeliz y a veces hasta en miseria, porque las cosas que me interesan yo voy a ver que nunca están siendo cumplidos. Entonces lo mejor para nosotros es cambiar lo que podemos y tener reservado las demás cosas. Como siempre, empezamos aquí con las palabras de San Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando pienso yo en este versículo, me hago la pregunta a mí mismo: si pudiera yo ir a un lugar donde supuestamente no han existido la Biblia y el libro de Mormón, pero que esa cultura podía haber sido tocado en alguna manera, en alguna época por Dios, ¿cómo se vería? ¿Cómo se conocería? Y creo que es importante esas preguntas porque la historia que vamos a encontrar hoy es antes de que ese pueblo supuestamente conocía la Biblia. Entonces, como dijo San Juan, Jesús es el camino. Hay un camino y es conocido. Y si nosotros conocemos aquel camino, lo podemos verlo en otras sociedades. Jesús es la verdad. Al conocer la verdad, podemos también ver y escucharlo en las palabras de otras culturas, aunque ni sean cristianos. Jesús es la vida, pues sabemos si seguimos a Él, siempre sus leyes, sus tendencias es para bendición, es para vida, es para lo bueno de este mundo. Y eso también debemos poder ver en otras culturas si fueran ellos tocados por Dios. Y como dice también San Juan 8:32, y conocéis la verdad y la verdad os haréis libres. Es importante porque en muchas culturas ellos tienen una dificultad, no quieren ellos nada más que la Biblia. Entonces no tienen dificultad en aceptar verdades que Cristo ha dejado en otras culturas. Y nosotros debemos estar viendo por la palabra de Dios en cualquier cultura. Entonces,
Como lo dijo, hemos tocado unas cosas básicas en lo terrenal, la tierra, el universo, el cuerpo humano, la salud, el huella dáctil de Dios. Y también hemos tocado unos puntos muy importantes en la fundación de un buen creyente. La verdadera amor, la verdadera misericordia, tardo para ira, aquel palabra, long suffering, paciencia, tardo para la ira, que es un compuesto de muchas palabras. Y hoy lo que quiero tocar es buscadores de paz. Y realmente también es una mal traducción de una sola palabra. La palabra en inglés es peacemaker, quiere decir hacedores de paz. Pero no sé, siempre los diccionarios lo traduzcan buscadores de paz. Pero no importa, ya que entendemos, podemos nosotros ir comprendiendo en nuestra mente. Entonces, San Mateo 5:9, aquí encontramos la palabra, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador? Es una persona, grupo o nación que trata de hacer la paz, especialmente reconciliando a las partes que no están de acuerdo, discutan o pelean. Ahora piensa, hemos hablado del verdadero amor, la verdadera misericordia, también tardo para la ira. Puede ver que todas esas palabras van combinando en uno. Es una mentalidad y eso es ser cristiano. Ser cristiano es una mentalidad, es un camino que es parte total de nuestra vida. No solo es que yo voy a la iglesia, no solo es que tengo mi corbata o algo así. Ser cristiano es una vida, es una manera de vivir siempre, todos los días, todas las semanas, todos los años. Entonces, hoy nuestro enfoque está en esos pacificadores. Y quiero hablar de un pacificador especial. Ya en los indígenas de América del Norte, de Estados Unidos, antes de que llegaran realmente los españoles y otras naciones, los inmigrantes, por decir, existió en el norte de Estados Unidos lo que se llama 5 naciones de los indígenas. Y eso es importante. Nuestra historia se llama El Pacificador y el Árbol de la Paz. Es una leyenda iroquesa. Y como lo dijo, no creo que es tanto leyenda, creo que probablemente es una historia verdadera, aunque alguno de sus aspectos puede haber sido perdido por el tiempo o modificado un poco por el tiempo, pero creo el raíz, la fundación de esa historia sí es verdadera. Entonces vamos a ver esa historia. La historia del pacificador y el árbol de la paz, tal como la conocemos hoy, se originó en una época de terrible conflicto. Fue una época en la que la gente se olvidó de estar agradecidos. Yo pienso, pues, puede estar hablando de hoy, porque hoy en día hay mucha gente que no están tan agradecidos. Peor ahorita que estoy grabando eso. Estamos en medio del pandemia del COVID y a veces más impaciente, más amargo somos. Está hablando de un periodo de tiempo parecido. La gente se olvidó de estar agradecida. En una época en la que casi todas las personas se habían apartado del Creador. Este es el periodo oscuro y quizás el más violento de nuestra historia. Una vez más, el descontento se instaló en nuestros pueblos y se produjeron guerras sangrientas en todos los pueblos. Entonces podemos ver aquí el periodo de tiempo era muy difícil. Había infelicidad, había guerras, había mucho pleito entre sí. Un círculo vicioso de guerra y venganza se estaba saliendo de control entre las 5 naciones. Fue en medio de todo ese caos que el Creador envió un mensajero de paz.
para que naciera entre su gente. La gente tradicional del Haudenosaunee considera que su nombre real es sagrado y por lo tanto nunca lo usan. Fue llamado el pacificador. Su misión era devolver el amor, la paz y la armonía a la gente. Para ello, propuso un conjunto de leyes en las que los pueblos y las naciones pudieran vivir en paz y unidad. Era un sistema de autogobierno y estaba guiado por los principios morales llamado la Gran Ley de Paz. Y cuando estoy leyendo esas palabras, yo veo la palabra de Dios. Veo un paralelo casi perfecto a la palabra de Dios. Tenemos este mensajero que viene trayendo paz, trayendo lo bueno. Se llama el pacificador. Está tratando de llevar a la gente otra vez al amor, paz y armonía, las cuales características Dios mismo lo llama a su pueblo para tener. Y como dice en el último, era un sistema de autogobierno. Quiere decir que el deber es que estamos gobernando nosotros mismos. Y es lo que Dios siempre ha dicho. No debemos estar señalando a otras personas, sino debemos ver entre nosotros mismos. El cambio, el arrepentimiento empieza en uno. Y estamos llamados a ser guiados por principios morales. La gran ley de paz. Como se dice, era un tiempo de guerra y podemos ver por ese conjunto de fotos, aunque esos todos son modernos, pero son modernos replicando lo que era. Pero podemos ver cómo estaba la gente en aquel tiempo. Y algo que siempre he visto en nuestra manera de portar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de actuar, a veces también se demuestra un poco de cómo estaba nuestro corazón y vida. Y como bien dijo, había un tiempo para ellos de guerra sangriente, eran guerreros. Y aquí tenemos cómo ellos portaban. ¿Por qué? Porque su deseo es que en su vista, en su manera de vestir y portar, que se tenían miedo sus enemigos. Ese era el propósito. Entonces, se habla de las 5 naciones. Sabemos que al fin no eran 5, sino eran 6. Pero por el momento, por nuestra historia, vamos a estar siempre hablando de los 5. Aquí tenemos una mapa de Estados Unidos. Tenemos Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica. Podemos ver el cuadro rojo amplificado y dónde están esas 5 naciones de las cuales estamos enfocando. Los Mohawk, los Oniedas, los Onondagas, los Coyugas, los Senecas, y había otra tribu también parte en eso. Entonces era su área y ellos entre todos estaban divididos en tribus pequeños, distintas costumbres y todo, pero peleaba entre sí. Entonces la idea del gran pacificador era juntarlo en uno. Yo pienso en hoy, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? No es tanto que Él quiere eliminar las nacionalidades ni nada de eso, pero lo que Dios quiere es que hay unidad en nosotros como creyentes. Un solo Dios, un solo fe, un solo bautismo. Y es lo que Dios buscaba en aquel tiempo. Seguimos nuestra historia. El pacificador nació Hurón. Es un pueblo ahí de un joven virgen que aún no había pasado su rito de pubertad. La joven aún no había llegado al momento de la ceremonia cuando quedó embarazada. Su madre estaba preocupada por lo que diría la gente del pueblo, por lo que la escondió durante su embarazo, hasta que dio a luz. Convenció a su hija que tenía que deshacerse del bebé. La abuela intentó 3 veces matar el bebé y falló cada vez. Entonces se dio cuenta de que debería ser alguien especial y con poderes especiales, y supo que debían criarlo con cuidado.
Entonces podemos ver interesantemente aquí los paralelos entre el nacimiento de Jesús, nacido de un joven virgen, muy especial, aún tratando de matarlo en su infancia. Recuerda lo que hizo cuando Jesús estaba todavía pequeño. Herodes mandó los soldados tratando de matar todos los niños de 2 años por abajo. Entonces podemos ver los paralelos en la historia y eso es importante porque, como lo digo, aunque no sabemos si esta historia, esta leyenda es literal, pero podemos ver dentro de esa historia los conceptos de la palabra mismo y eso es lo importante para ver. Espero que en el transcurso de todos los estudios que nosotros hemos tenido, que como oyente usted está llegando a comprender que mucho de la palabra de Dios es simbólico. Y es lo que debemos enfocar más en esta historia, la simbólico dentro de esta historia. Entonces vamos a seguir. A medida que crecía, se dio cuenta de que tenía un gran poder de persuasión y buen mente. Cuando alcanzó la edad adulto, llegó el momento de partir en su misión para restaurar la paz y la unidad. En las aldeas en Guerra del Este, construyó una canoa de piedra blanca y emprendió su viaje para establecer un gran paz. Toda la gente de la aldea se reunió para despedirlo y se sorprendió al verlo, porque nunca antes habían visto una piedra flotar. Se dieron cuenta de lo rápido que se movía la canoa mientras desaparecía en la distancia. Se nos dice que este evento tuvo lugar en la orilla norte del lago Ontario. Entonces la misión de ese pacificador era traer o restaurar paz y unidad. Y yo pienso ahorita en el tiempo real en que vivimos, qué tan necesario es la paz y la unidad. A veces entre los mismos creyentes hay mucho pleito, mucha división. Y eso yo sé que no es parte del plan de Dios. La palabra siempre nos ha dicho que la división es parte del diablo. Por haber venido Cristo se causa división, porque ahora hay luz y hay oscuridad. Pero el deseo de Dios no es causar división, es el deseo del diablo, dividir y causar división. Entonces nuestra lucha como creyentes verdaderas es mantener la paz y la unidad en lo más que podemos. Muy importante. Seguimos. La misión del pacificador, como dejan en claro los numerosos relatos de la leyenda, era restablecer el equilibrio natural de que depende el bienestar de los individuos, la sociedad y toda la creación. En nuestra vida debe haber un equilibrio, porque si enfocamos mucho en una parte o en otra parte, el total se fracasa. Es decir, bueno, vamos a entender un poco más de eso en breve, pero en decir en pocas palabras, aquí tenemos 3 puntos. Los individuos, la sociedad, el tribu y toda la creación, el divino de Dios. Si enfocamos demasiado en cualquier de esos 3 puntos, empezamos a tener fracaso. Y por eso es importante que hay un equilibrio y que estamos ahí en el centro. Como dice este equilibrio, lo podemos definir con esos 3 círculos en el dibujo. La primero, el individuo, el yo. También la sociedad, el tribu, nosotros. Puede decir también la iglesia. Y la creación, el divino, Dios. A veces siempre decimos que tenemos que tener Dios por primero y eso es verdad. No hay falta en ese sentido. Pero siempre hay un balance en las cosas cuando están bien hechos en las cosas de Dios. Y si no hay un buen balance, empezamos a caer por un lado o por
otro. Vamos a ver más de eso ya que cuando seguimos. Dice, la primera persona en aceptar y abrazar las palabras del gran paz fue una mujer con el nombre de Jiconsahese. Su lugar era una zona neutral para cualquier que pasara, incluso partidos de guerra, que dejaran todas sus armas fuera de su vivienda. Los alimentó y les ofreció un lugar de descanso. Mientras él decía sus palabras, ella rompió a llorar porque nunca había escuchado algo tan hermoso y dijo que lo seguirá por el resto de sus días. Debido a que aceptó y abrazó las palabras de paz, el pacificador le dijo que en la exitosa formación del gran ley de paz y para siempre ella sería el símbolo del liderazgo de las mujeres, que son las madres del clan. De esa manera nunca será olvidado. Y cuando estoy pensando en esas palabras me hace recordar varias cosas. Uno, me hace recordar una mujer en la Biblia que también ella hizo algo tan maravilloso para Jesús. Y dijo Jesús a sus discípulos, escribe la historia de ella, escribe lo que ella hizo para que sea recordado para siempre. Y es un pasaje un poco extraño, pero aquí en esa lectura podemos ver otra vez el paralelo en eso. También me hace pensar en los guerreros, los 1000 guerreros que tenía Elamán en el libro de Mormón. Y pienso cuando ellos iban a la batalla y Elamán estaba hablando con ellos sobre lo peligroso de la batalla y ellos dijeron, pues nuestras madres nos enseñaron, si confiamos y tenemos fe en Dios, Dios nos va a proteger. Y es verdad, y eso podemos ver en ese contexto. Los madres del clan, ellos son muy importantes. Los madres en el tribu, en el clan, en la sociedad, en la comunidad. Si no hay buenas madres enseñando las cosas de Dios, pues entonces el tribu se desaparece. Hay una deterioración de adentro. Necesitamos buenas madres. De esta manera nunca se olvidará. Seguimos, el pacificador visitó primeramente a los Mohawks. Ahí estaba para enfrentarse el más malvado de ellos. Tuvo que cambiar de opinión, comportamiento para aceptar la gran paz. A menudo fue probado y tuvo que demostrar su valía. Debido a que la gente de Kanenquejaca era una nación tan feroz y beligerante, el pacificador trabajó mucho y duro para convencerlos de que aceptará el gran ley de paz. Con su poder de persuasión, los ganó. Luego partió hacia las otras naciones de los iroqueses, las senecas, las onedas, las coyugas y los onondagas. Y pensando en esa parte de nuestra historia, me recuerdo una parte del testimonio cuando dijo que el pacificador estaba hablando con los Mohawks y ellos querían comprobar si él de verdad tenía poder. Entonces dijo ellos, pues había una cascada grande y encima de esa cascada había un árbol muy alto que iba creciendo no recto arriba, sino inclinado sobre la cascada. Entonces, según la tradición, el pacificador tuvo que subir el árbol. Ya los indígenas cortaron el árbol. El árbol cayó en la cascada y cayó por abajo, según era una cascada bien alta. Y ellos al ver el árbol caer y el pacificador con el árbol, cree que ya estuvo. Se fueron ellos. Pues según él cuenta, en la mañana, cuando ellos salían de sus cabañas, de sus casas, miraban allí en el fuego del tribu, estaba sentado el pacificador, esperando que ellos se levantaran. Entonces eso era lo que ellos requerían para convencerlos que eso con quien estaban hablando ellos no era cualquiera, era un hombre de poder. Entonces prestaron atención a lo que él dijo. Y como dice, fue él entre todos los tribus.
pero siempre necesitamos algo que nos puede unir. Entonces el pacificador usó la primera ceremonia de condolencia en Ayanhuatha para eliminar su dolor usando conchas de wampum. Un montón de palabras difíciles que tal vez no lo entendemos mucho en el español porque es de otra tribu, otra sociedad. Pero allí en el norte hay un almeja especial que vive allá en las aguas, que como usted puede ver en las fotos aquí, una parte de su concha es esta violeta, esa púrpura tan hermosa. Entonces ellos fueron a sacar esa almeja y hicieron así esos pequeños barriles de la concha y empezaban a hacer lo que se llama el wampum. Es esta faja que se vea. El propósito original del wampum es grabar una historia. Entonces en esta faja se iba tejando esos pequeños barriles de la concha de la almeja según los colores para hacer pinturas y según las pinturas contar una historia. Es el propósito. Entonces el wampum se usa para recordar palabras, ceremonias y acuerdos y no era dinero. Sin embargo, wampum se utilizó como herramienta de intercambio. El pacificador le pidió a Ayanhuatha que fuera su portavoz y juntos viajaran para difundir el mensaje de la paz. Entonces en cada lugar ellos dejaban un wampum con la historia que aquella gente necesitaba. Iba así uniendo los tribus bajo una sola regla, bajo una sola creencia. Nuestra wampum para hoy podemos comparar con la Biblia, con el libro de Mormón. Textos de la cual si lo leemos, si lo creemos, si lo vivimos, nos une como pueblo. Porque así como hemos hablado de verdadera misericordia, amor, longanimidad y todas esas palabras, paciencia, estamos hablando de las cosas que nos unen y nos hace un solo pueblo bajo Dios. Y es el propósito del wampum. Bueno, seguimos. Sus viajes lo llevaron a la nación de Onondaga, donde se encontró con mucha resistencia del malvado Tadodoro. Tadodoro era un hombre malvado y se lo describe con serpientes en la cabeza y un cuerpo torcido. Esto simboliza a una persona muy malvado y debido a sus malas acciones se reflejaba en él. Tadodoro no cedió a los muchos intentos del pacificador para que acepte la paz. Entonces trató mucho a convertir a Tadodoro que él podía ser parte y él no lo quería. Dice que tenía serpientes en su pelo. Y siempre cuando hablamos de serpientes simbólicamente en la palabra de Dios, pues tenemos Apocalipsis 12:9, donde dice, y aquel gran dragón que fue rechazado del cielo, el viejo serpiente llamado el diablo y Satanás. Y eso es importante porque podemos ver en esas palabras la comparación con el diablo y el serpiente. Entonces ellos mismos en su entendimiento de Tadodoro podía comprender que todo eso era simbólico de una persona muy malvado, pecador. Entonces ese pecador era el más difícil de convertir. El pacificador y Ayanhuatha se trasladaron a las otras naciones y lograron convencerlas de que acepten la paz. Luego reunió a las 49 hombres, a quienes había convencido de aceptar la paz, para que volviera al centro y ahí todos trabajaron juntos en la mente malvada de Tadodoro, de la nación Onondaga. Intentaron muchas veces y de muchas maneras convencerlo de que la paz es la única forma, y muchas veces fracasaron. Finalmente los 49 hombres cantaron la gran canción de paz, el Hai Hai. La canción se mantuvo enfocado con el único propósito de conquistar la mente malvada de Tadodoro.
Una vez que la mente de Teodoro se tranquilizó, su cuerpo se enderezó y las serpientes fueron peinadas de su cabello. Entonces podemos ver que la dedicación a Dios puede mucho. Cuando yo veo esas palabras, pues hay muchos puntos importantes aquí en enfocar. Durante toda la palabra de Dios, siempre Dios no quería reyes o presidentes o un solo hombre, por decir, encima de su pueblo. Sabemos que en el principio había los 12 patriarcas, luego había el tiempo de los jueces. También en el libro de Mormón estaba el tiempo de los jueces. Pero el pueblo rebeló contra Dios y quería un rey. Vino Dios y dijo, no era bueno un rey. Porque un rey, bueno, si era bueno, todo iba bien, pero si era mal, mucho maldad podía ser. Entonces ahí nos dio saber que lo mejor para el pueblo de Dios es tener un grupo de personas para gobernar, así como la iglesia. El Señor llamó 12 apóstoles. No puso una papa, un presidente, un profeta encima, sino llamó 12 hombres, los apóstoles, para estar gobernando su iglesia bajo él, porque siempre la puesta única, el rey, es Cristo mismo. Y eso siempre ha sido desde el principio de tiempo. Entonces, cuando venía su pueblo unido, podía vencer Teodoro. Entonces yo pienso en eso porque como empezamos nuestra historia en Zacarías y habló de aquel hora del atardecer cuando había oscuridad, pero dijo que en aquel hora de oscuridad iba a haber luz. Y sabemos que la profecía en la palabra de Dios es que el pueblo de Dios, cuando llega a la rectitud, su rectitud será las cadenas que amaran el diablo. Y es lo que estoy viendo en ese pasaje. Y puedo decir que es en parte profético, porque es lo que estamos esperando llegar. A que hoy estamos tan unidos perfectamente en nuestro corazón en obediencia, que podemos otra vez amarrar el Teodoro o los serpientes más que todo que estaban maltratando a él. Quitar aquel fuerza. Y nos dice en Apocalipsis, y bajó el ángel del cielo con las cadenas y ató el diablo para 1000 años. Es la esperanza. Es la esperanza de este pasaje. Ahora, vemos la canción de ese pueblo. Dice, escuchan que la paz continúa hasta los días futuros. Escucha siempre las palabras del gran Creador, porque Él ha hablado. Pueblo unido, no dejas que el mal se aleja en vuestras mentes, porque el gran Creador ha hablado y la causa de la paz no envejecerá. La causa de la paz no morirá si recuerdas el gran Creador. Tan apto es esta canción, esas palabras para nosotros hoy. Si pudimos enfocar otra vez en el gran Creador, Jesucristo mismo, podemos llegar a esta unidad. Pero cuando enfocamos en nuestros propios deseos, nuestras propias creencias, perdemos fuerza. Seguimos, el pacificador le ofreció un puesto especial en la confederación. Esa posición era vigilar el fuego en nombre de las 5 naciones. La oferta le atrajo y aceptó. Aceptó vivir en paz y cuidar el fuego para asegurar de que ardiera para siempre. Después de vencer con éxito a Teodoro, el pacificador miró a los hombres y vio que todavía llevaba sus armas. Luego dijo que necesitaban un símbolo que les recordara la promesa que se hicieran el uno al otro, la promesa de paz. Al mirar a su alrededor vio ese árbol muy alto. Pensó que debido a que el árbol era tan alto, se podía ver desde lugares distintos, y debido a la copa del árbol, atravesaban el cielo, llamaría la atención. Entonces aquí en eso podemos ver, todos están llegando a llegar a la unidad,
Pero hay un problema todavía. Cada quien portaba su arma. Seguimos. En las ramas de ese árbol muy alto, las agujas están en grupos de 5. Uso esto como un símbolo de las 5 naciones unidas como una. Quitó algunas de las agujas de las ramas y dijo que incluso con los cambios de la estación, el árbol permanece verde para siempre. Así permanecería la gran paz entre las 5 naciones para siempre. Luego arrancó el árbol y creó una cavidad. Dio instrucciones a los hombres de que arrojaran sus armas de guerra en la cavidad para enterrar su codicia, odio y celos. Luego el árbol fue reemplazada y el pacificador dijo, y pienso que en parte para que llegamos a la unidad que necesitamos hoy también, necesitamos enterrar nuestras armas. Cuando habla aquí de armas, no necesariamente está hablando de hachas, machetes, balas, pistolas o cosas así. Puede ser que está hablando de la lengua, porque la lengua a veces es nuestra arma más pesada para herir a la gente. Tenemos que enterrar nuestras armas. No es posible ser pacificadores y formar una unidad entre el pueblo, peor el pueblo de Dios y también el mundo, si no enterramos las armas. Si siempre queremos pelear, no va a ser posible que nosotros seamos unidos. Entonces tenemos así enterrar las armas, poner nuestra confianza en Dios. Es el único esperanza que tenemos. Enterrar nuestra codicia, odio y celos. Seguimos. Dijo el pacificador, en las profundidades de la tierra, corrientes de aguas que fluyen hacia regiones desconocidas. Arrojamos todas las armas del contienda, los enterramos para siempre y plantamos de nuevo el árbol. Así se establecerá toda la gran paz y las hostilidades ya no se conocerán más entre las 5 naciones, sino solo paz y un pueblo unido. Y es lo que Dios busca hoy. Él busca ese pueblo unido, especialmente entre la iglesia, pero aún en el mundo entero. Dios quiere esta unidad, que no estamos contra nadie, ni menospreciamos a nadie. Sabemos que el diablo siempre trata de dividirnos, sino por nacionalidad, por raza o lo que sea. No debemos escuchar esas palabras. Debemos apartar del diablo y enfocar en ser pacificadores. Seguimos este árbol de la paz. Las raíces que extienden desde el árbol se llaman las grandes raíces blancas de paz. Y se extiende en las 4 direcciones, uno al norte, uno al sur, uno al este, uno al oeste. Encima de ese gran árbol se colocó un águila. El significado de plantar el árbol simboliza que Enerakawa, gran paz y fuerza. El águila simboliza la vigilancia de las raíces, y si se acerca algún mal o peligro, gritará fuerte, hará sonar la alarma a todas las naciones de la confederación. Acudieran de inmediato en defensa y rescate. Esto simboliza que todos tienen la responsabilidad de proteger la paz. Tan importantes esas palabras. Tenemos unos aspectos en esos árboles muy simbólicos. Las raíces blancas de paz. Pienso yo en el libro de Mormón, también en la Biblia, en los parábolas del gran olivo, y que son las raíces que van dando nutrición a los demás del árbol. Entonces creo que esas 4 raíces blancas tienen que ver con la palabra de Dios, sea en los textos que tenemos, la Biblia y el libro de Mormón, sea por el Espíritu Santo o no sé. Hay 4 raíces y eso es importante pensar. Luego, encima de ese árbol hay un águila. Y el propósito del águila es anunciar la alarma cuando acerca algún mal o peligro. Entonces no queremos que nada vaya a influir o a corromper nuestras raíces blancos.
ningún veneno, ningún químico, ninguna cosa mal, por decir simbólicamente. Queremos la palabra de Dios en su pureza, en su blancura. Entonces, cuando llega algún mal, debemos avisar. Ya está llegando algo mal. Debe apartar de eso. Pero hay una responsabilidad en cada quien. A veces queremos poner toda la responsabilidad encima de los ministros, pero la verdad es que todos tenemos una responsabilidad y eso es importante. El pacificador luego tomó una flecha de cada uno de los 5 naciones y los ató. El hecho de que cada nación aportará una flecha simboliza la combinación de poderes individuales en un gran poder. La unión ahora estaba completa, una unión que nadie podía doblegar ni romper. El pacificador luego dijo, ahora hemos completado nuestro poder para que nosotros, la confederación de las 5 naciones, tengamos en el futuro un cuerpo, un mente, un corazón. Casi palabras perfectas de Jesús. Si algún mal nos sobreviene en el futuro, permaneceremos o caeremos unidos como un solo hombre. Él tomó las flechas, uno de cada nación. Pues si usted agarra un rama de un árbol seco, que sea uno y delgado, fácilmente se rompe. Pero cuando ya hay una colección de muchas ramas juntos y amarradas, bien difícil romperla. Y es la idea, por más que estamos unidos por el amor de Dios, muy difícil que el diablo nos quiebra. Esa unión es para nuestro futuro. Entonces, así podemos ver la importancia de yo. Cada flecha importaba, pero el grupo también de las flechas, muy importante. La unión, el tribu, la iglesia, la convivencia, la comunión. Tenemos que estar juntos y necesitamos tener un corazón. Aquel corazón tiene que estar en las raíces, en la palabra de Dios. Cuando las 3 cosas van iguales de fuerte, entonces nadie puede doblegar a la iglesia y a los creyentes. Un cuerpo, el yo, un mente, el tribu, nosotros, y un corazón, el divino, Dios. Las 3 piezas hacen una cosa fuertísimo con la que podemos amar al diablo. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 dice aquí la palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, la individual, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llama de las tinieblas a su luz admirable. Dios siempre ha querido que esas 3 cosas son unidos. Interesante ver esa moneda de Estados Unidos. Fue hecho en los años pasados como un recuerdo de esa historia de la cual acabamos de repasar, con las flechas de las 5 naciones, con la mujer. Todo eso fue para enfocar en la gran ley de paz. Muchos no saben, pero los artículos del gobierno de Estados Unidos en su incepción salían de la gran ley de paz de esas 5 naciones. Es decir, que esas leyes fue estudiado por el gobierno y fue algunos de ellos usado. Nada más en el gran ley de paz no había un rey, no había un presidente. Y eso fue uno de los primeros pedazos que cambiaron. No sé qué es, pero nosotros como seres humanos siempre queremos poner uno encima. Al contrario de todo lo que Dios hace. Ezequiel 44, 23 al 24. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñará a discernir entre lo limpio y no limpio. Y en el pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis derechos juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis sábados. Es el trabajo del pueblo de Dios, el real sacerdocio, la nación santa, enseñar al mundo la verdadera. Y como hablamos
en todo ese estudio de los básicos, en la hora más oscura es cuando más tenemos que ser luz, es cuando más tenemos que comprender qué es lo que debemos ser como creyentes. Tenemos que fortalecer el yo, cada quien tiene que seguir a Cristo. Tenemos que fortalecer el tribu, nosotros. La familia es un tribu, la iglesia otro tribu, la comunidad otro tribu, la nación otro tribu. Tenemos que fortalecer el tribu en Dios y tenemos que guardar el divino, como habla aquí. Tenemos que discernir entre lo limpio y lo no limpio. Cuando esas tres cosas hacemos bien, vamos a estar felices. El pueblo va a durar para siglos y siglos y siglos sin fin. Podemos tener esa esperanza. Pero cuando empezamos a quebrar esas unidades y este balance, tenemos problemas. Dice en Isaías 2, 1 al 5, lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén, y acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. ¿Y qué pasa? Pues en la historia, ellos tuvieron que hacer un gran hoyo y enterrar sus armas. Vemos acá, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos en la luz de Jehová. Tan importante, podemos ver perfectamente el plan de Dios. Dios no quiere que estemos peleando ni matando entre nosotros. Dios, el gran pacificador, quiere que nosotros también seamos un pueblo de paz. Buscamos la paz, buscamos la unidad. A veces es difícil. Hay hermanos en la iglesia que tal vez son rebeldes. Hay hermanos en la iglesia que tal vez piensan diferente. Entre la familia pensamos a veces diferente. Y el diablo siempre está tratando de usar esas diferencias para dividirnos. Pero la palabra que dice, lucha por la paz. Es lo que Dios quiere, la unidad. Porque en unidad hay fuerza. Así podemos ver la tendencia para yo es para pensar solamente en mí mismo. Si solo enfoco en yo, enfocamos en orgullo y vamos a fracasar. La tendencia de nosotros es ser tribal. Si solo enfocamos en el tribal, perdemos la fuerza del individuo, el yo, y también a veces podemos perder la verdadera intención de Dios en lo divino. La tendencia para el divino es ser absoluto. En Dios es absoluto justicia, es absoluto en todos sus hechos. Y por eso, cuando estamos pensando en eso, cuando perdemos equilibrio, si es yo y nosotros, las dos puntos en que enfoca, entonces no hay lugar para el divino. Si es yo y divino, entonces no hay lugar para nosotros. Si es nosotros y divino, entonces no hay lugar para yo. Tiene que haber un equilibrio o un balance entre todos. Cada persona en la iglesia, en la nación, en el pueblo, en su familia es importante. No hay uno que no es importante. El tribu es importante y todo lo que hacemos debe ser para fortalecer el tribu. La familia, porque es un tribu, nuestra comunidad es un tribu, la iglesia es un tribu, todos los tribus son importantes, fortalézcalos. También fortaleciendo la individual y no perdemos el divino. No lo que nosotros creemos es el divino, sino la palabra, la verdad. Como empezamos en el principio, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es el divino.
Entonces, cuando guardamos el equilibrio, perfectamente felicidad vamos a tener. Vamos a encontrar el reino celestial de Dios aquí en la tierra. Nuestra familia va a ser feliz, vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados. Todo va a ir bien. Espero que esa historia, ese estudio sea para su beneficio. Que Dios lo bendiga.